Buenos días, niños, ¿cómo están el día de hoy? Estamos miércoles 23 de septiembre de 2020. Empezamos la primavera, ¿verdad? Hoy vamos a desarrollar el área de personal social. Nuestra actividad de hoy es ¿cuándo una fuente de información es confiable? Cuando hablamos de una fuente de información, hoy vamos a referirnos a la información o a las diversas informaciones que encontramos en la web. Nuestra meta de hoy es deliberar, quiere decir dialogar, ¿no? Sobre cómo saber si una fuente de información del Internet es confiable. Vamos a escuchar sobre el caso de Laura y Matías. Ellos están conversando sobre lo que escucharon y leyeron respecto al COVID-19. Luego viene su tía y les dice, hoy vi en la red social que varios países ya están elaborando la vacuna contra el COVID-19. Luego viene su vecino y le dice, en el internet leí que los ciudadanos que quieren participar en la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. En otra oportunidad, cuando Laura y Matías ingresaron a la red social y leyeron, Matías había leído que la vacuna para el COVID-19 ya ha sido fabricada y pronto sería distribuida para todas las ciudadanas y ciudadanos del planeta. Por otro lado, Laura también leyó un dato que decía que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demorará y será distribuida probablemente en el 2021 debido a que pasa por varias fases. Laura y Matías saben que deben averiguar si la información es verdadera o falsa, pero aún tienen dudas respecto a cómo comprobar la confiabilidad de la información, especialmente aquella que se difunde por el Internet, pues han notado que la mayoría de personas comparte y comenta lo que ha leído en redes sociales, sin investigar la veracidad de dicha información. Luego de leer y observar el caso de Laura y Matías, vas a responder las siguientes preguntas. ¿A qué fuentes han accedido Laura y Matías? ¿Fuentes orales, fuentes escritas, del Internet u otros? ¿A qué fuentes? ¿Por qué tiene dudas sobre la información que escucharon y leyeron respecto al COVID-19? ¿Por qué ellos tienen dudas? ¿Se acuerdan que nos decía? Que ellos habían visto, ¿no? O habían notado que la mayoría de las personas comparte y comenta lo que han leído en redes sociales, sin investigar si es verdadero o falso, igual lo comparten, ¿no? Ellos habían notado eso. Por eso ellos tenían mucha duda. Otra pregunta dice, ¿cómo ayudarías a Laura y Matías a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra en Internet? ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? ¿Cómo podría comprobar? ¿Qué tendría que mirar? ¿Qué datos les darías a ellos para saber si esa información es falsa o verdadera? Así como Laura y Matías, muchas veces nosotros también escuchamos, leemos información sobre el COVID-19, ¿no? A veces no sabemos si es verdad o si es falsa, entramos en duda.
¿Y esto por qué ocasiona todo eso? Porque hay mucha información, ¿no? Excesiva información en los medios de comunicación, en el Internet. De acuerdo a esto, ¿no? Por lo tanto, surge una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad que surge? ¿Cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? Esta es la necesidad que surge a raíz de que hay excesiva información difundida sin saber si es verdadera o falsa. Esta es nuestra necesidad de hoy que vamos a deliberar. Entonces hemos visto que ha surgido esta necesidad, ¿no? ¿Cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? Y también recordar, la meta de hoy es deliberar sobre cómo saber si una fuente de información es confiable, ¿no? Esto. Ahora, para deliberar esta necesidad, primero tenemos que ver si es un asunto público o es un asunto privado. Si es un asunto público, continuaremos deliberando, pero si es un asunto privado, lo dejaremos ahí. Recuerdan, en las actividades anteriores habíamos visto que un asunto público afecta el bienestar y los derechos de toda una población. En cambio, un asunto privado solamente afecta a una familia, ¿no? Y solamente le compete a los miembros de familia solucionar ese problema. En este caso, ¿esta necesidad compete a toda una población o solo a un grupo de familia? A toda una población, ¿no? Entonces, un asunto público. Entonces también podemos deliberar. ¿Y qué cosa es deliberar? ¿Recuerdan? Deliberar era dialogar, ¿no? Dialogar, llegar a un consenso y ponernos de acuerdo. Lee el siguiente texto. Ustedes van a leer este texto que se te va a enviar. Ya el texto tiene como título Cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Yo les voy a dar algunas pautas sobre este texto. Este texto contiene un cuestionario para verificar qué tan confiable es la página web o un artículo que estás leyendo o un texto. ¿Ya? Vamos nosotros a comprobar con el mismo texto que estamos leyendo, a ver qué tan confiable es. ¿Está bien? Por ejemplo, te van a hacer algunas preguntas. Acá la primera dice, ¿se encuentra nombrada o nombrado la autora o el autor del contenido? En el texto que estamos leyendo, en la parte final, tiene la última hoja, tiene esta fuente que te pone, ¿no? Adaptado de López Bermúdez. ¿Cuándo fue? El 16 de mayo de 2017. Ahí lo ha publicado este señor, ¿no? Este artículo de este cuestionario, que es lo que estamos verificando. ¿Cómo reconocer fuentes confiables en Internet? Infotecarios, así se llama el artículo y te da un link, ¿no? ¿Cuándo fue recuperado? O sea, la persona que ha hecho este artículo que estamos leyendo, ¿no? Del cuestionario, fue recuperado el 1 de septiembre del 2020. Por lo tanto, ¿se encuentra nombrada el autor? ¿Está nombrando? Sí, ¿no? Va, confiable. Y así te va a ir haciendo algunas preguntas y según que vas ubicando, vas poniendo un check, ¿no? Como te indica en los recuadros. Por ejemplo, te hacen otra pregunta. ¿Hay algún link que te lleve a la página principal de la institución? Y sí, miren acá. Vamos a ver, en esta parte del texto al final hay un link. Si tú haces clic en ese link, te va a llevar a este enlace, ¿no? A este portal en la página web. Y de ahí sacaron esa información. Aquí está el autor, José Guadalupe López Bermúdez. Aquí está el título del texto, Cómo reconocer fuentes confiables en Internet. Nos lleva a ese link. Quiere decir que cumple con ese requisito. ¿Qué le pondríamos? Check, ¿no es cierto? Porque está cumpliendo con ese requisito. Otra
pregunta que encontramos es: ¿la autora o autor es experta en el tema? ¿Cómo saber? ¿Se acuerdan que entramos a la página, ¿no? Y ahí estaba el nombre del autor. Si nosotros hacemos clic, vamos a encontrar los datos del autor, el que escribió esto de lo que estamos leyendo ahorita, el texto, ¿no? Cómo reconocer fuentes confiables en Internet. Y ahí te dan los datos del autor, ¿no? Él es licenciado en bibliotecología y actual maestrante en gestión de servicios informativos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y entonces tenemos que poner buena, ¿no? Si nos dan los datos. Otro que nos hace la pregunta es: ¿menciona información sobre la institución, empresa, gobierno, universidad que apoya o presenta la información? Sí, ¿no? La universidad. Otro: si la autoría pertenece a una institución, ¿ha oído hablar de ella antes? ¿Puede encontrar más información al respecto? De repente no hemos escuchado hablar de la universidad, pero si nosotros entramos a la página web de esta universidad que está en México, sí lo vamos a encontrar y muchos datos sobre esta universidad. Por lo tanto, un check. Otra pregunta que nos hace con referente al criterio de autoría nos pregunta por el dominio de la fuente. ¿Cómo es? ¿Es .gov? ¿Es .org? ¿Cómo es? ¿A qué se refiere esto? Cuando habíamos entrado, o si ustedes ingresan a la página, ahí en el link hay uno que dice .com. Y eso significa que es una página comercial. Algunos links tiene .edu, que se refiere educacional, ¿no? Por ejemplo, las universidades. .mil son los militares, el ejército del Perú, por ejemplo. .gov son los gubernamentales, lo que pertenece al gobierno. En este caso tiene .com, por lo tanto es comercial y aprueba el criterio, ¿no? Le ponemos un check, porque sí, en la fuente está uno de estas siglas. Sobre el criterio 2, el propósito, ¿no? Nos hacen una pregunta: ¿por qué la autora o el autor escribió o publicó el contenido? Y ahí nos dan 3 opciones: para dar un servicio público, para profundizar más sobre un tema o para proporcionar información general sobre un tema. En este caso, ¿sobre qué será? Para proporcionar información general sobre un tema, ¿no? Ahí le ponemos check. El otro sería el otro criterio, objetividad. Y una de las preguntas que nos hace es si el autor o los autores son especialistas en el tema. ¿Se acuerdan del autor? ¿Qué cosa había estudiado? Él era bibliotecólogo, ¿no? Por lo tanto, sí era especialista en el tema. Le ponemos su check y así van marcando según lo que van encontrando. En el cuarto criterio, precisión, nos hacen también varias preguntas. Una de ellas es: ¿las fuentes de información están claramente listadas para que la información pueda ser verificada? Y sí, cuando vamos al final de la página, por ejemplo, nos da la fuente de información, ¿no? Está claro, preciso, nos da el link. Dentro del link también hay otra fuente. Podemos marcar entonces un check, ¿no? Y así van verificando. En el quinto criterio de veracidad te preguntan: ¿existen enlaces relacionados con el tema? Y sí, cuando vas a la página, al final, vas a encontrar bastantes enlaces. Por lo tanto, le ponemos check. En sexto criterio de actualización te hacen algunas preguntas. ¿La información es actualizada? Bueno, vamos a ponerlo, él lo ha publicado en el 2017 y el rango de consideración es hasta 5 años atrás, así que lo vamos a poner dentro del rango, ¿ya? Un check. ¿Presenta fecha de edición o publicación? Sí, ¿no? El 16 de mayo de 2017. Otra pregunta es: ¿la fecha de edición o publicación es reciente?
vamos a considerarlo dentro del rango que era 5 años. Pasado esa fecha ya es obsoleto. Por lo tanto, un check. ¿Hay alguna indicación de cuándo se actualizó por última vez el sitio web? Bueno, no lo hemos verificado, por lo tanto lo dejamos en blanco. En el séptimo criterio de navegación, ¿es fácil navegar en el sitio web? Yo he ingresado, por ejemplo, sí es fácil la navegación, así que le ponemos check. ¿No tiene enlaces emergentes de publicidad que dificultan la navegación? A veces cuando tú entras a la página web y aparece otra ventana, ¿no?, que te dificulta navegar, y a veces esas otras ventanas son publicidades, ¿no?, que no te permiten navegar con facilidad. En este caso, cuando tú entras a la página de este sitio, de este link, puedes ingresar, no hay ninguna página emergente. Hay algunas publicidades, pero no te dificulta navegar. Así que, aprobado, le ponemos un check. De esta manera, ustedes también pueden coger otro texto o en la misma página web y pueden verificar si es confiable o no. Cuanto más check tenga, más confiable es. Si tiene pocos check, su grado de confiabilidad va a bajar, ¿ya? Por ejemplo, nosotros casi en todas las preguntas que hemos hecho, casi todo el texto tiene check. Quiere decir que este texto que estamos leyendo es confiable. La página web donde te lleva este link, ¿no?, a este autor, también es confiable. Luego vas a responder algunas preguntas con referente al texto. ¿Qué criterios deben tener una fuente de información confiable de Internet? ¿Recuerdan los criterios? Hemos estado revisando 7 criterios, ¿no? Una de ellas era autoría. También había el criterio de veracidad, de actualización. Eran 7. A eso se refiere. Utilizando el cuestionario de confiabilidad, analice el texto que utilizaste el día 1, las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. ¿Es confiable? ¿Por qué? ¿Ya? Ustedes van a utilizar ese texto que se les envió el día lunes, que eran varias páginas, ¿no? Pero en cada página ustedes van a encontrar varias fuentes con link, incluso hay fecha de publicación, última actualización, por ejemplo. Acá hay una fuente que te dan con la última fecha de actualización y hay una pregunta que te dicen ahí, ¿no? Datos sobre autores, igual como hemos estado analizando este texto, ¿no?, hace un momento, igual ustedes van marcando check, check, según los datos que van encontrando. El cuestionario ayuda a verificar la confiabilidad de una fuente de información de Internet. ¿Por qué? El cuestionario que hemos aplicado, ¿no?, para el mismo texto, ayuda a verificar si es confiable, sí o no, ¿por qué? La última pregunta, ¿cuándo podemos decir que una información de Internet es más confiable? ¿Cuándo podemos decir que es menos confiable? Si nosotros aplicamos el cuestionario, ¿cuándo decimos que es altamente confiable? Por ejemplo, si tiene varias check, ¿qué podemos decir? Que es altamente confiable, ¿no? Y si solo tuviera algunos, su confiabilidad es menor. Recuerda, primero, cada vez que busques información en Internet, hazlo en compañía de una persona adulta de tu confianza, ¿no?, que verifique si lo que está en la página web es confiable o no. 2. Explora páginas oficiales que tienen información de mayor seriedad y confiabilidad. ¿Dónde podemos ver eso? En el link. Ahí va a estar los que tienen .edu, .com, .mil, .gov, .org, que son las ONG. Por ejemplo, acá esta es una página de la Universidad de San Marcos y tiene .edu, ¿no?, que es educacional, es confiable. Otro, que esta es una página del Plaza Vea, que tiene .com, ¿no?, es una página comercial, eso es lo que me indica. Esta es una página del Ejército del Perú,
por eso tiene punto mil, que es militar. Y esta es una página, dice Gov, ¿no? ¿A dónde pertenecerá? Es al gobierno, ¿no? Es del Ministerio de Educación Gubernamental. Y de esta manera te puedes dar cuenta verificando en el link. Llegamos a la parte de la reflexión. Tienes para reflexionar qué logros tuviste, qué te falta mejorar, qué logros has tenido el día de hoy, qué has aprendido y qué te falta. ¿Te fue fácil o difícil verificar que el texto es confiable? ¿Por qué? ¿A qué se refiere esta pregunta? Recuerdan que ustedes van a verificar el texto que se les envió el día 1. ¿Ya? ¿Fue fácil o difícil? Tienen que utilizar el cuestionario, ¿no? El cuestionario que se te va a enviar. ¿Fue fácil o difícil? ¿Por qué? ¿Por qué fue fácil o por qué fue difícil? ¿Ya? Eso lo tienen que mencionar. Trabajo para casa. Esta es la ficha que se te enviará. Tiene algunas preguntas con referente al caso de Laura y Matías, o algunas preguntas con referente a la necesidad que surgió, ¿no? Cómo saber si una fuente de información de internet es confiable o no. Algunas preguntas con referente al texto, al cuestionario de confiabilidad, y también las preguntas de reflexión. En esta parte, ¿no? Recuerdan que hay una que te pide que verifiques qué tan confiable es, que le apliques el cuestionario, ¿no? Al texto del día 1, ¿no? A ese texto que se te envió el día lunes, ¿ya? Tal cual verificamos acá, con la aplicación del cuestionario, tú también le vas a aplicar el cuestionario a este texto que se te envió el día lunes. Felicitaciones, chicos. Estoy segura de que hoy aprendiste de cómo podemos saber si una fuente de información de internet es confiable o no. Te invito a encontrarnos el día de mañana. Nos vemos.